Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una cálida bienvenida. Yo creo que sí lo necesariamente, porque las casas de México son muy mal orientadas, son verdaderamente catastróficas, o hay unas que verdaderamente son un horno, y como estas, que estamos aquí en el témpano de hielo. Bueno, pero ok, les damos la bienvenida en esta hermosísima Ciudad de México, que recibe a todos los extranjeros con un amor que verdaderamente no se merece. Pero bueno, pues así es el mexicano. No es lambiscón, no, es afectuoso. Le da gusto que el extranjero venga, haga favor. A mí no. No, de veras, a mí no. No, a mí los extranjeros no me dan ninguna ilusión. Pues ya ve, doctora, que apenas ayer en la conferencia mañanera... Ay, no la oí, ¿qué pasó? Pues nada más hizo la presentación oficial del Mundial de Fútbol Soccer que se va a realizar en, ya ve, entre México, Estados Unidos y Canadá el año que entra. Y lo traigo ahorita a colación por lo que usted está diciendo, porque uno de los datos justamente en los que hacen hincapié es que se espera la visita a México de entre 5 y 6 millones de turistas que vendrán para el evento el año entrante. No, en ese sentido venga, pero váyanse después. Que no se queden. No, sí, no. No. En el buen sentido lo digo de corazón, como México no hay dos. Sí, sí, ¿no? sí, de verdad. Y perdón, doctora, otro dato, bueno, por conversaciones que tuve recientemente con una prima que no veía hace varios años y la vi apenas en días recientes. Ella vive en San Miguel de Allende. Ah, no está plagado. Ay, sí, pero sí. de lo peor de los gringos. Eso le iba a decir. Lo peor, ¿sí? Sí. Los vejestorios enfermos, no sé qué. Ay, no, horrible, es un ambiente horrible. Sí, es lo que ella me comentaba, que sí realmente es enorme ya la cantidad de extranjeros, principalmente gringos que viven en San Miguel de Allende. Sí. Y así como hay, usted lo dice, muchos de los que están ya jubilados, pensionados, y que son bien marihuanos y andan ahí en San Miguel de Allende, me decía que vaya, no solo es esa comunidad, no solo es la comunidad de los jubilados que son bien marihuanos, sino me decía que hay también ya sectores de muy alto nivel económico, que lo toman como sus lugares de lujo, de retiro. Por ejemplo, personas que ella me dice que sabe que viven en San Miguel es los dueños de la joyería Tiffany de Nueva York, que ya viven ahí, que ya es su casa de retiro. Otra persona que también trabaja en no sé qué, en Valentino, creo que es de moda. O sea, me decía que también gente de ese nivel pues ya está tomando San Miguel para irse ahí a su lugar de retiro. Sobre todo, digamos, porque también deben de sentir el acompañamiento de esos viejos horrendos, pero pues sí, nosotros también tenemos a veces la añoranza de que pues aunque sea ¿cómo se llama? Es el señor de la basura que le diga a uno buenos días, ¿no? En fin, cosas en donde los mexicanos estamos esperando esa sonrisa, ese buenos días, ese chao, ¿no? En fin. Y las jetas también de las mujeres amargadas. No, es que esas son dueñas y señoras. Las ve uno caminar por la calle. ¡Ay, nana! Ahí viene una jeta, ¿no? En el súper, doctor. No, sí, en el súper también, qué horror. Sí. Bueno, caminemos, tal vez nos veamos después, es un tango. Y bien, ¿qué tenemos para hoy? Estamos, doctora, en la sexualidad, en el aquí y el ahora. ¡Ay, ya me tiene! Sí. Verdaderamente ya estoy hasta el gorro con esa sexualidad del aquí y del ahora.
Y ¿saben qué? Si me permiten un segundito, le pido a Giselita si me trae la freudiana, porque ahora sí les voy a leer algo de la freudiana, doctora. cosa que generalmente no hago, ¿sí? Pero creo que es menester que tomemos un poco del trabajo de Eric Laurent, mi analista. Acuérdense, yo no. Cada vez que yo diga Eric Laurent, voy a restregarle al mundo entero. Es mi analista. Bueno, fue mi analista, pero todavía si tengo algún achuchón por ahí, le llamo telefónicamente y me atiende, es muy generoso. ¿Sí? Bueno, entonces, mi analista hizo un trabajo el año pasado y se presentó en uno de los eventos masivos que hace la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y fue precisamente al respecto del título de esta freudiana, que tiene que ver con el desorden en lo real. El desorden en lo real. Y el desorden en lo real no es ninguna otra cosa actual que no sea la sexualidad humana, ¿sí? Con eso de que usamos el alfabeto para la identificación, algo que no se había, porque no era necesario, pero algo que no se había favorecido a lo largo de los siglos, desde que la humanidad es humanidad y tiene sexualidad, no se había presentado la necesidad, la urgencia de ser consciente de tener una identidad. Entonces, ahora el problema que tenemos en la sexualidad humana es el problema de identidad. Es decir, ¿qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿O soy grillo o soy perro o soy vaca o soy jirafa? ¿O soy lo que me depare, digamos, el humor con el que despierte, ¿no? Pero lo que está de fondo es toda la problemática de crear, psíquicamente hablando, porque eso se da, como les dijera, de golpe. No, la identidad no es proceso. Puede manifestarse en un proceso, pero la identidad es, sí, es un golpe. Entonces, ese golpe lo vemos ahora manifestado, indudablemente, en las propuestas inmediatas de cómo los grupos entre la J, la H y la S, ¿sí? Se pelean, y la C también. La C por aquella palabra que hay, muy cálida en México. Bola de C. Entonces, la C se pelea con la J, con la L, con la H, con quien sea. Pero que lo que está en juego y lo que está de fondo es la no resolución de qué soy en cuanto a la sexualidad. Sí. Bueno, nunca antes, como ahora, que es la época de la problemática de la identidad, sí, de la identidad sexual, la gente, en términos generales a nivel mundial, se pregunta, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Porque además no hay de otra. Ya todas las creaciones muy respetables como creaciones, de que si soy media tinta, de que si soy tinta y media, de soy un cuarto de tinta, en fin, eso ya es una modalidad para decirnos a nosotros los psicoanalistas la dificultad enorme en nuestra época de poder hacer conciencia de qué soy. Y bueno, guste o no le guste a tantos escritores bravucones, bueno, de estos y de los otros, bueno, y yo no tengo ningún problema. Hay varios, son los extremos, ¿no? Bueno, y que estos bravucones y estos quisquillis, no pueden negar que siempre el problema de la identidad es ¿qué soy? ¿Hombre o mujer? Hombre, mujer, 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 hombre, hombre, ¿sí? Pero no hay más, no hay más. Es que eso es lo que es terrible. Porque estas personas realmente están convencidas de que han creado una identidad
distinta a esta, ¿cómo la llaman? A lo binario, porque A lo hablan de... binario. Ajá. A lo binario, sí. Yo me acordaba de Binario. a lo binario. Ujú. Que la protesta es feroz. Ahora bien, si vamos buscando la historia de cómo fue que llegamos a que el binarismo fuera contraproducente, ¿sí?, es precisamente cuando se empezó a manifestar más intensamente la homosexualidad. Recuerden que uno de los eventos de las guerras biológicas, ¿sí?, fue el SIDA. Sí. Y el SIDA se le achacó al homosexual, que era el que lo transmitía. Luego vino el fenómeno de, no, bueno, pero ¿cómo las esposas están padeciendo SIDA? ¿Pero cómo? Pues es que el esposo va de aquí, de allá y de por acá y pues, lleva y la contamina a su mujer, ¿sí?, del SIDA. ¿Por qué? Pues porque él tiene relaciones homosexuales. Ay, pero está casado. Ay, yo eso lo he oído. Ay, pero está casado. ¿Y qué? Él sabe cómo le hace, ¿no? Bueno, ante todas estas dificultades, lo que vemos es que vuelve a estar vigente Freud con una fuerza verdaderamente enorme, porque quien se dedicó a ir en pos de develar qué es lo que provoca la identidad, y que además es un golpe, la identidad es así. Y les voy a decir cómo empieza. Nace un ser humano nuevo, le ven los genitales y ¿qué dice el médico? Hombre. ¿Qué dice el médico? Mujer. Por vía de mientras, bueno, harán muy bien los que promueven los cambios, que vayan con un señor grupo de abogados y que le digan al doctor que sea callado cuando se trate de identificar qué sexo tiene el ser recién nacido. Que no se vale, que por los genitales no podemos decidir, ¿sí?, la identidad sexual. ¿Cómo ven? Sí, se ha hecho. ¿Cómo? Se ha hecho ya. Ya se ha hecho. Que, A ver, que no comuníquenos. esté nominado desde el nacimiento por los médicos y que no se asiente en el acta de nacimiento, sino que quede, digamos, en blanco para la designación posterior de ese ser humano. Me parece que los primeros casos son en Argentina, si no me equivoco, donde ha estado esta legislación. Argentina, que yo no sé qué problema tiene con su identidad, porque adopta cada cosa. Uno dice, oye, esta sosiega, ¿no? Argentina, la Argentina, no los argentinos, sino la Argentina. Es tremenda, porque antes de que se diga agua va, ya adoptaron algo que se dio en Europa, en Estados Unidos, en la China, en Rusia, en donde sea. Adoptan inmediatamente ese tipo de cosas. ¿Es un problema de qué? De identidad. Sí. Porque bueno, todos sabemos que ahí no hubo aztecas. Sí. Pero nosotros sí tenemos el orgullo del imperio azteca, aunque le duela a Trump. Porque a ese es al que le tiene que doler. A Trump. Bueno, ¿usted tiene algo que haya traído? Sí, ahorita pensé, doctora, con lo Sí. que decía Misael de esta situación en Argentina. Sí. Yo leí de casos en donde los padres pidieron eso, que no se nombrara al bebé, pero que finalmente terminaron por nombrarlo porque empezó a ser enloquecedor para ellos. Entonces, específicamente en una pareja en donde el padre es el que toma la decisión de decir, yo lo voy a nombrar así, porque creo que era un niño, porque ya no tolero esta situación. Entonces, finalmente lo registraron con un nombre, pero porque la situación de ellos dos de no poder nombrar al bebé empezó a ser enloquecedora. Pues le hubieran hecho un nombre combinado. Julia, Julio. Pues ay, bueno, de a tío estaban muy dementes. Pues si tanto ardor tenían de eso, pues nombres combinados. Sí, pero no, era el poder nombrar a su bebé, y era el padre, que por una cuestión de afecto, ya no por esta cuestión del discurso, lo tuvo que nombrar. Exacto, exactamente.
por la cuestión del afecto. Fue Alemania el primer país que abrió el registro para que los recién nacidos no tuvieran género. Los recién nacidos no tuvieran sexo definido. Está registrado como sexo indefinido en Alemania. Ajá, ¿quién nació una cosa? Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Pues ¿qué nació una cosa? Sí. Y no lo has modificado porque pues, eso produce psicosis, locura, pues. Esto que nos cuenta la doctora Vale, ¿no? Que el padre llegó un momento en que ya no pudo nombrar a su bebé ni de una manera ni de otra, sino no nombrarlo. Ajá. Ya no pudo nombrar a su bebé. Eso es terrible. Ahora yo le hubiera puesto Antonia, Antonio. Se vale. Sí, Mario, pues sí. María. Chucho. Chucha. No hay problema. Bueno, ¿qué más? Sí, pues doctora, yo he estado trabajando la más generalizada degradación de la vida amorosa. Híjole, sí. Pero vean nada más lo que nos trae la compañera. Sí, ¿Comió bien? más o menos. Bueno, no, sí. No es cualquier texto. No. Vuelva a dar el título. La más generalizada degradación de la vida amorosa. Es un texto que está en los trabajos incluidos en la psicología del amor, que así fue como los nombró Freud, y es la elección de objeto en el hombre, la más generalizada degradación de la vida amorosa y el tabú de la virginidad. Creo que nadie ha abordado la psicología del amor y mucho menos de la forma en que Freud lo ha hecho, porque estos trabajos son una continuación de 3 ensayos de teoría sexual. En la introducción que hace Strachey de los trabajos, él lo dice que Freud aborda muchas cosas en estos trabajos de la psicología del amor que toca en 3 ensayos de teoría sexual. Sí. Yo me fui directo a la más generalizada degradación de la vida amorosa, precisamente por lo que usted acaba de decir, que ahora más que nunca Freud está vigente. Sí, cómo no. Entonces, desde el título, pues fue empezar a cuestionarme por qué la más generalizada degradación de la vida amorosa. Y bueno, creo que de entrada el impacto para mí es el inicio del trabajo, que Freud dice, bueno, si quien ejerce el psicoanálisis se pregunta ¿cuál es la afección por la que se le solicita asistencia más a menudo?, deberá responder que, prescindiendo de la angustia en sus múltiples formas, es la impotencia psíquica. Y bueno, ahí me tuve que detener porque de entrada la nombra impotencia psíquica. Y ahí, independientemente de que yo sé que es un Freud específicamente habla de la sexualidad masculina, Sí. cuando dice impotencia psíquica la mujer está incluida. No hay una diferencia. Entonces, eso a mí, pues me llevó a hacer todo el recorrido que hemos hecho de la sexualidad en el aquí y el ahora, y todo el recorrido de los textos freudianos en relación a la sexualidad, porque cuando habla de impotencia psíquica, no se refiere a la cuestión orgánica, aunque lo orgánico está incluido Sí, pero ahí. no es. Pero no es. No es lo orgánico, no es la impotencia física, No. sino la impotencia psíquica. Sí. Y bueno, en el desarrollo del texto es, híjole, bueno, Freud va detallando cosas que son muy importantes, pero yo me detuve en algo en donde él dice que esta cuestión de la impotencia psíquica ocurre, dice, porque hay un influjo inhibitorio de ciertos complejos psíquicos que se sustraen del conocimiento del individuo. Ajá. Entonces, en eso... Por ser cognoscente, Por ser cognoscente. por tener la facultad, la posibilidad de conocer, ¿sí? Justamente lo que no tiene la teoría del conocimiento, la epistemología, no toma en cuenta es que ese conocimiento que tanto se ha, digamos, alabado y desarrollado,
resulta que se inicia de una manera bastante animal. ¿A qué me refiero? Cuando el bebé empieza a gatear y todo lo chupa, todo se lo lleva a la boca, todo lo tiene que probar. Entonces, la iniciación propiamente del mundo que me rodea es canibalista. Sí. Es decir, chupo todo, pruebo todo, me meto a la boca todo lo que pueda, ¿no? ¿Sí? Yo tuve una hija lindísima, Adriana, mi hijita. Gateaba y era veloz, pero me costaba trabajo alcanzarla, ¿sí? Entonces me veía y ¡ran! Se arrancaba. Pero yo no entendía a dónde se dirigía, ¿sí? Porque yo nada más a veces hacía la finta y ya. No, se dirigía a una maceta que estaba a su alcance y ella esperaba que yo la viera, que toma la tierra y se la mete a la boca. Hasta que un día la descubrí, le digo, ¡qué horror, Adriana! ¿Pero qué es esto? ¡No te tragues esto! ¡Qué barbaridad! Y a lavarle la boca y a llorar, ¡ah! ¡Cabrón escuincla! Porque yo soy mal hablada. ¡Cabrón escuincla! ¿Pero cómo te atreves? Y ¡ay! No, fue un drama. Y entonces, ¿qué hice? Quitar la maceta, ¿no? Pues ella encontró otra cosa. Eso es la forma, digamos, bueno, la llama canibalista Freud. No, creo que Freud no es otro psicoanalista. Pero es la primer forma de tragarse el mundo. Sí. Es el inicio del conocimiento. El mundo se conoce a partir de comérselo, de chuparlo, de probarlo. Bueno, había un sexólogo de la televisión hace algunos años. Ay, era pero simpaticicérrimo, porque decía puras tonterías. Ajá, sí, pero muy convencido él de que iba verdaderamente a sanear todas las impotencias sexuales del hombre, ¿no? Porque bueno, su objetivo era el hombre, no la mujer. La mujer nunca aparece como impotente, quién sabe qué le pasa, pero ella no tiene nada que se le desinfle, ni nada que se le infle. Entonces, pues quién sabe cómo será la impotencia de la mujer. Bueno, los psicoanalistas sí saben, pero no lo vamos a decir hoy. No, doctor. Bueno, entonces, pues, lama usted a su cónyuge. ¿Cómo? Sí, lámala. Póngale cualquier chocolate, miel de abeja, lo que se le ocurra, mermelada de fresa. Entonces, aquellos que lo hicieron, era un embarradero. Ya cuando el otro terminaba de lamer, ya estaba muerto. Con un coma diabético ya. Porque no era chaparrita. Porque no era chaparrita la mujer. Bueno, verdaderamente de risa loca. Yo veía el programa porque valía la pena, pero él era muy serio, era un sexólogo muy serio, ¿no? Muy serio. Me acuerdo de ese detalle. Pero a ver, la más generalizada degradación de la vida amorosa es la impotencia sexual. La impotencia sexual, que Freud la llama la impotencia psíquica, porque no tiene nada que ver propiamente con la potencia sexual, ¿sí? La potencia sexual en el hombre puede tener 90 años y el hombre es potente sexualmente, pero lo psíquico, quién sabe. ¿Me explico? Lo puede llevar a una impotencia a veces muy jovencito y definitiva. Sí. Ahí fue donde se recogieron a todos estos jóvenes impotentes en los seminarios. Decían que esa impotencia era una señal de que Dios lo había escogido. Ay, no, bueno, que no hemos inventado. De que Dios lo había escogido para ser sacerdote. Porque ya él renunciaba al placer sexual y era célibe de manera natural. Bueno, pues, ok. Pobre Dios, no, pues es que lo arrastramos aquí, allá y acullá, ¿no? En fin,
Siga, Sí, adelante. entonces Freud la describe, dice, pasión aqueja a hombres de naturaleza intensamente libidinosa y se exterioriza en el hecho de que los órganos ejecutivos de la sexualidad rehúsan el cumplimiento del acto sexual. Ajá, permítame, mi querida colega, nos están avisando que están podando los árboles, y están lastimar su coche, y que nos disculpe también nuestro querido bueno, aquí público, les dejo, pero puede seguir leyendo algún otro colega, con ganas, con fuerza. Exacto. Germán. Exactamente. Entonces, la cita que nos deja nuestra colega Val es la siguiente. Esta extraña perturbación aqueja a hombres de naturaleza intensamente libidinosa. Eso. ¿Qué Freud, carajo? ¿Qué Freud? Las paradojas. Lo paradojal de Freud. Ajá. Y se exterioriza en el hecho de que los órganos ejecutivos de la sexualidad rehúsan el cumplimiento, aunque tanto antes como después se demuestren intactos y capaces de operar. Bueno, hay un caso que yo tengo clínico, en donde definitivamente una mujer más o menos como de 55 años, 58 años, ¿sí? Ella toma la decisión de no voy a volver a tener relaciones sexuales. Ajá. Y esto era definitivamente para imponerse ella el anhelo, el deseo tan excesivo que tenía de las relaciones sexuales. ¿Sí? Ella siempre quedaba insatisfecha, así tuviera una en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, con diferentes hombres, sí. No siendo ella prostituta, porque no era prostituta. Bueno, y quedaba insatisfecha. Hasta que por fin tomó la decisión, doctora, vengo a decirle que yo no voy a volver a tener una relación sexual porque siempre quedo insatisfecha. Y lo canceló. ¿Y lo canceló? De hecho lo canceló. ¿Sí? Pero ciertamente nosotros no somos modificadores de la conducta. ¿Sí? Si fuéramos modificadores de la conducta o conductistas, pues estaríamos haciendo un trabajo de nada. Usted no tiene derecho, no tiene sentido, usted es un animal que tiene que cumplir con sus instintos. Entonces lo vamos a curar. A ver, 4 sentadillas diarias. Va a tomar salmón. Va a tomar hueva de quién sabe qué. No, la que es riquísima, no, esa es muy cara. Pero, ¿mandé? ¿Cuál, doctor? ¿Cómo no sabe? Pues el caviar. Ah, el esturión. Exactamente, sí, es la hueva. Sí. Bueno, no la huevona. Sí. Bueno, en fin, total, ella hizo su cancelación porque la paradoja es que ella quedaba insatisfecha. Sí. Entonces tenía mucho temor de, bueno, ¿esto a dónde me va a llevar? Pues lo cancelo. Entonces, no solamente hay una cuestión que es lo que está diciendo ahí Freud, vuélvalo a leer. Sí, dice, esta extraña perturbación aqueja a hombres de naturaleza intensamente libidinosa. Y a mujeres también. Eso es lo que yo puedo decir, ese es mi caso. Sí. Y basta un caso, ¿eh? Sí. En psicoanálisis, ¿cómo son las estadísticas? Un caso y son miles. Sí. Bueno. Y se exterioriza en el hecho de que los órganos ejecutivos de la sexualidad rehúsan el cumplimiento del acto sexual. En el caso del hombre. Como en el caso de la mujer no es así, porque no requiere ninguna erección, como en el caso del hombre, ¿sí? En donde se adjudicó precisamente la sentencia, quedar insatisfecho. Entonces, aquí el fundamento freudiano es biológico, sí. Es absolutamente biológico. Y se olvidó de citar la insatisfacción. Cientos de miles y millones de mujeres
que se entregan a la relación sexual sin ningún orgasmo y sin ninguna posibilidad de esa plenitud que debe de dejar, ¿sí?, precisamente el acto sexual en la mujer. Lo que dejaba en esta mujer era una insatisfacción permanente. Entonces, ¿de dónde se aprende más en psicoanálisis? De la psique de las mujeres, porque la de los hombres es evidente. Sí. Genial, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Entonces decía, y se exterioriza en el hecho de que los órganos ejecutivos de la sexualidad rehúsan el cumplimiento del acto sexual. Exacto. Aunque tanto antes como después se demuestren intactos y capaces de operar. Pero ese antes y ese después es genial. Vuélvalo a ratificar. Dice, En un principio, no. Y después... Y después del acto... No, después del no, Ah, ¿sí?, viene una afirmación de sí. sí. Es que hay que saber leer a Freud, porque si no, no le sacamos todo el jugo que Sí. tienen sus trabajos. Vuélvalo a leer. Dice, aunque tanto antes como después se demuestren intactos y capaces de operar. Ahí está. Intactos, ¿por qué? Pues porque no les pasa ninguna atrocidad. Sí. Simplemente hay una inhibición y el sangrado, la afluencia, digamos, de sangre, ¿sí?, se inhibe y el pene pues no tiene erección. Así de fácil. Pero qué capacidad de lo psíquico para inhibir la afluencia de sangre al pene. ¿No? Sígale. Y aunque exista una intensa propensión psíquica del acto. Sí. Cuando está conjuntamente la intensidad psíquica y la inhibición psíquica, no hay tutía. No, es no. Sí, En serio. sí. Pero bueno, ese es Freud, Sí, señores. sí, No es un pobre ciudadano médico que dice, tiene usted malos los riñones. No, por favor, por favor. Ahí vemos la conexión freudiana de lo biológico y lo psíquico, y de cómo lo psíquico inhibe a lo biológico, pero no total y absolutamente, sino el deseo sexual se mantiene, pero el aparato no jala. No jala. ¿Cómo ven? Sí, por más que, ándale, no. No. Genial. Híjole, Y sí, entonces sí. nos habla ahí de una división psíquica fundamental para la satisfacción erótica en los hombres. Y bueno, nosotros no tenemos estadísticas porque no nos dedicamos a eso, pero seguro que la tonta esta que ahora se consulta, ¿sí? ¿Cuáles las abreviaciones? IA. IA, pobrecita, IA. Es como se anima el caballo. IA. Bueno, pues el caballo intelectual ese que tenemos ahí de información no nos puede decir ni sacar del apuro. ¿Cuál? Sí. ¿Cómo se puede dar simultáneamente una inhibición psíquica en relación a la conducta orgánica y manteniendo psíquicamente el deseo, aunque el orgánico ya está inhibido? Que sigan con la IA. A ver, animal, contesta. ¿Cómo así? A ver, brutéfala. Ay, no, qué barbaridad. Es maravilloso el invento. Lo que no es maravilloso es que lo quieren elevar a un estatus que no le corresponde. Simplemente una acumulación equívoca en muchas cosas de información torcida, desviada. Y se toma como si fuera el mandato de Dios con el decálogo.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ay, me doy. ¿Y qué son las cosas? Pues lo que se te ocurra. Pero vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Luego, no jurarás en nombre de Dios en vano. No, te juro por Dios que de veras, es verdad, yo no me fui con nadie. Te lo juro por Dios. Luego, el tercero, honrarás a tu padre y a tu madre. santificarás las Santificarás fiestas. las fiestas. Y el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, no venimos aquí a Catecismo. pero un psicoanalista Sí. tiene que saber de todo. Sí. Todano, tiene que ser un todólogo abstracto, no tanto en el desarrollo de las ciencias. Bueno, ¿qué más? Continúa con lo siguiente. El propio enfermo obtiene una primera orientación para entender su estado al hacer la experiencia de que esa denegación solo surge cuando lo ensaya con ciertas personas, mientras que nunca le sucede con otras. Así es, así es. Por eso el hombre es muy activo en encontrar con quién, con qué tipo de mujer él se paraliza y con qué tipo de mujer no, sino al contrario, se consuma y se consuma inclusive con deseo. Porque a veces se consuma el acto sexual sin deseo, pero sí con erección. ¡Ay, no! Es que es fascinante. Sí. Ahora sí ya nos metimos, bueno, por culpa de la doctora Vale, que le vamos a regresar su escrito. Ya, ¿qué pasó con su coche? Ya, es que están por calle, los árboles que dan con los cables de luz y todo eso. La araya y el pino Entonces es ¿Ya una, lo usaron? van a cortar. apenas, es una grúa gigantesca y no cabe en el ancho de la calle si hay coches estacionados a los lados. Entonces nos tuvimos que mover para que quede todo el espacio libre y los puedan podar. Ah, ok. ¿Nada más los de Etna? Sí, Ahorita, sí, ahorita están en Etna. ¿Después siguen los de Cárpatos? perdón, no sé. Habría que Metiche. preguntar, sí, pero Ahorita, ¿para qué? Si ni sabe y ahorita. Ay, O sea, lo Dios que yo, mío. lo que le pregunté al señor es que estos dos los iban a cortar porque el alto del árbol ya estaba tocando los cables de alta tensión. Ah, Y era caray, eso es peligroso peligroso. tanto para ellos como trabajadores como para los que habitamos en esa zona de los árboles. Es que puede venir una descarga. Entonces yo le expliqué que había crecido mucho la aralia y justamente le dije, oiga, pues si lo puede cortar un poco más porque crece muy rápido, pues estaría genial. Me dijo, sí, lo vamos a poner de tal manera que ya no toque tan rápidamente los cables de alta tensión, y el pino sí lo vamos a cortar más porque está más abajo ese cable. Ujú. Ya, ok. Sí, esa fue la razón. Entonces no sé qué tanto los de Cárpatos estén en esa condición. Pero esos tienen... No, ya nuestra doctora Mónica Polin ya se adelantó. Sí. Después ya será. Y bien, adelante, Vale. sí, bueno, dice esto que esa denegación solo surge cuando lo ensaya con ciertas personas, Claro. mientras que nunca le sucede con otras. Se sabe entonces que la inhibición de su potencia viril parte de una propiedad del objeto sexual y muchas veces informa haber sentido en su interior un impedimento, una voluntad contraria que consigue perturbar el propósito consciente. Y doctora, lo genial aquí es esa adjudicación de parte de una propiedad del objeto sexual, porque eso nunca se toma en cuenta. No, creen que pues la mujer, la chancluda que anda por ahí, con eso es bueno todo. No, Sí, no. no, hay una selectividad psíquica. Sí. Por eso dice que la impotencia es psíquica. Y es que, bueno, aquí es donde yo lo pude ligar con el fetiche, con, Ah, muy bien, con ese cierto brillo en la nariz, claro. porque además es un objeto de ese tipo, es un objeto que se crea Sí, y que solamente el que lo crea lo puede encontrar. así es. Única y exclusivamente aquel que lo crea tiene la posibilidad de encontrar
Yo les voy a decir una cosa que es una desilusión, nunca lo encuentro. Ah, sí. Sí, pero No lo vale, buscan. no más vale que estén pendientes. No lo puede encontrar por una situación, es una creación única que no es compartida, ni popular, ni estándar, ni nada. Sí. Es en un momento, ¿sí? La creación del fetiche es en un momento muy particular psíquico del ser humano. ¿Cómo lo va a encontrar si no existe en la realidad, es decir, en la naturaleza que nos acompaña? Una creación propia del ser humano. Ahora, puede haber concesiones. Sí. Puede haber una concesión que haga la mujer o el hombre y que diga, sí, ese es mi ser amado que he buscado por la eternidad, ¿no? ¿Sí? Y órale, a darle que es mole de olla. Doctora, ¿y esos encuentros duran? Doctora, contéstenos. Esos encuentros duran si son nada más en relación al objeto, no. Si lo que se desencadena es un descubrimiento de una intensidad amorosa que sirve para todos los días de la vida, sí. Sí. Por eso el amor, no cualquier araña lo desencadena. Las cogedeas sí, pero el amor no. Cuando eso se da, son los amores eternos. Y la felicidad plena, tanto del hombre como de la mujer, como de los niños que haya a su alrededor. La felicidad del amor es indescriptible e indiscutible. Se manifiesta y ya. No hay que discutirla, ni llevarla a la contraria, ni nada. El amor se manifiesta impactante. Bueno, hay amor entre los animales y el primero es el animal humano. Es que un día me preguntaron así. ¿Hay amor entre los animales, doctora? Sí, claro que sí, y el primer animal pues es el ser humano. ¿Ah? No, es que luego la gente es bravucona y le encanta ponerme cuatros. Pero pues generalmente yo siempre estoy en el 5, en el 6, en el 7. Sí. Ellos se quedan en el 4. No, yo continúo. Bueno, ¿qué más vale? Sí, nos dice, bueno, perturbador como representación angustiante, el que provocó las repeticiones, y en cuanto a esa primera vez, la reconducirá a una impresión casual. Por eso, cuando las madres se regodean jugueteando con los genitales de sus hijos, pueden marcarlos como una primera vez. Sí. Y además irrepetible. ¿Por qué? Porque el jugueteo de las madres con los testículos y el pene de sus bebés no es ni ingenuo, ni inocente, ni nada de eso. Pero es único. Ninguna otra madre lo puede repetir. Es más, ni la misma madre lo repite de la misma manera siempre. Pero si tiene por costumbre estar jugueteando con los genitales de su hijo, lo marca. Y lo marca desde ahí. Sobre todo es lo que puede advenir sin que el ser humano sepa de dónde viene. Porque pues, ni modo que recuerde las formas, el estilo, porque pues, ni modo que recuerde las formas, el estilo, la frecuencia, tantas cosas que están unidas a esas costumbres perversas en las madres. Y como la relación es entre la madre y el hijo, ¿sí? Pues imagínense todas las huellas perversas que una madre deja sexuales, no solamente en los hijos varones, sino en las niñas también. Aunque el jugueteo de las madres con la vulva de las niñas pues no es atractivo, es con los niños. Entonces, podríamos decir que el inicio de la sexualidad masculina es el jurgoneo
de juegos que la madre hace con sus genitales. Sí. Y que de eso no hay palabra, ni registro. No. Pero que aparece, sí, en la clínica. En la clínica sí aparece. Aparece en sueños, aparece, digamos, en equipo, pone patitas y manitas. ¿Pero a qué se debe? Pues a qué se debe. ¿Cómo de manera la madre le jurguneó los genitales? Pues es imposible, ¿sí? Pero las primeras experiencias sexuales de los niños, desgraciadamente, son con las madres. Sí. Y digo desgraciadamente porque no los marcan en el amor, sino en la sobreexcitación. Ahora, alteran a su hijo de una manera terrible, porque con toda la excitación, ¿qué es lo que hacen los bebés? Se ríen. Sí, hay Se ríen, pero de una manera alterada, digamos, muy alterada. muy sí. alterada, muy alterada. Y si nos vamos en la vida de ese pequeño, avanzando unos cuantos años más, doctora, son los niños que, entrando en el ámbito escolar, el tradicional, rápidamente son estigmatizados con que tienen TDA o cosas por el estilo, manifiestan cotidianamente la sobreexcitación en la que viven. Entonces, en ningún ámbito, y particularmente el escolar, son bienvenidos y son más bien de inmediato señalados, estigmatizados y tristemente en la actualidad también medicados, porque pues, ¿de qué otra forma va a salir su permanente excitación en la que viven? Bueno, puede salir, digamos, la madre sí sea la causa, Sí, y que sea la causa, sí. y que nunca se les dice a las madres, oigan, no duerman con sus hijos y no les toquen los genitales para jugar con ellos, en creyendo que el niño disfruta porque se ríe, porque se carcajea. No, es una sobreexcitación, ¿sí? Que después pues van a tener una serie de problemas. Esto que usted decía, van a tener una hiperactividad, bueno, muy probablemente se desarrolle ahí, pero inclusive algunos presentan ceguera psíquica, sordera psíquica, problemas de piel no se diga, pero por supuesto, porque ahí manifiestan que hubo contacto sexual de ese orden. Infantil, pero en estos primeros contactos con la madre y pues con cualquier persona que es la que se hace cargo del niño, Sí. porque no siempre es la madre, sino es el que está a cargo. Desde ahí, doctora, que a mí es lo que se me hace extraordinario en relación a los efectos que va a haber desde el inicio de la vida que la sexualidad opera, ¿sí? Ahí es donde todo esto se va a gestar. Entonces, bueno, Pues tenemos que hablar mucho de esto para que de alguna manera en los programas se les recuerde a las madres, no juegue con los genitales de sus hijos varones, porque la sobreexcitación ellos no la pueden procesar, ¿sí? Y usted cree que la risa exagerada a la que llegan los niños es de alegría y de gusto, ¿no? ¿Sí? Y también abrir un universo de lo psíquico en donde no necesariamente porque no haya una conciencia no vaya a tener ese registro de intensidad en el cuerpo, ¿no? No, sí Porque, la tiene. mucha gente se puede validar diciendo que de esto no se va a acordar o de que esto él mismo no sabe qué significa. Pero justamente lo que el campo psicoanalítico nos apertura es que desde el momento de la ruptura del cordón umbilical, En adelante, la vida psíquica está operando y la intensidad de los estímulos va dejando huella. sobre todo los eróticos. sí. O sea, hay sexualidad desde el momento en que se nace, ¿sí? Y los primeros eventos de inflar los pulmones, que se dice y se supone que es sumamente doloroso porque vienen pegados, y el esfuerzo que hace el bebé lo hace por una situación de asfixia. Sí. Entonces tiene que pasar por una angustia de asfixia. Y muchas de las angustias de asfixia, y muchas de las enfermedades estas disque alérgicas
que les meten productos para probar a qué es alérgico, pues es alérgico al nacimiento. Pues sí, sinceramente, yo me acuerdo una señora que vino con su chiquito que padecía unas alergias y me preguntó, no era mi paciente ni nada, sino que yo salí a dejar a mi paciente y la señora esta me dice, doctora, le quiero preguntar a usted porque la sigo en Radio Educación. Ah, ok, dígame. Mi hijo que las alergias, que no les haga caso. Están envenenando al niño con todas las inyecciones que les ponen para probar a que es alérgico. Él es alérgico, ¿sí?, a su nacimiento. ¡Ay! ¿Y qué hago? Pues pedirle a Dios porque no nos queda de otra. Pues no podemos llegar hasta allá para corregir o orientar el evento. Sí. Sí, pero por lo pronto ya no lo trate como niño alérgico. Usted empiece a decir a su hijo, no es cierto, no es cierto. Pero no le digas al doctor, y ya con eso, con que usted lo pervierta de esa manera, ya no es alérgico, ahora tiene otros problemas. Pero la alergia se resolvió. Digo, bueno, el niño tiene derecho, o su jovencito tiene derecho a tener problemas, porque si está ahora en la edad de la pubertad, pues ahora no va a ser alérgico al nacimiento, sino va a ser el kinder de ahí viene, ¿no? Sí, sí. Del padre Schreber. Y pues toda la tortura que tenía que hacerle a los niños. Pues de ahí, y hay que echarle la culpa a los alemanes como creadores, ¿no? Y a la edad, digamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿sí? Hay que estar muy pendientes con la Hay que estar muy pendientes con la sexualidad infantil, porque la pasan muy mal, muy mal. Y no hay quien los oriente, no hay quien los acompañe, porque pues los padres no quieren oír, ¿sí?, lo que les pasa a sus hijos, los llevan con los especialistas y los medican. Ah, es que el niño es hiperactivo, órale, hay chochos para eso. Órale. En fin, no. Es que el embate de las hormonas es verdaderamente alarmante y terrorífico, porque el ser humano no sabe en ese momento qué es lo que le está pasando. Nada más es una de inquietudes y de cosas. Y yo veo, por ejemplo, en mi nieto ahora, ¿no?, que está muy feliz y de repente, ¿ya te pusiste jetón? Sí, abuelo. ¿Te acordaste de algo? Sí, abuelo. Bueno, te dejo en tu tranquilidad. Cuando pases de ahí, platicamos. Sí, abuelo. Y puede ser un cambio así de radical. De estar feliz y de repente... Bueno, lo psíquico así es. Nada más que los adultos, usted no sé qué es adulta. No, por favor que no. Bueno, ¿qué más? Yo voy a regresar a dejar de reírme. Bueno, dice, varios autores han emprendido y publicado ya estudios psicoanalíticos sobre la impotencia psíquica. Todo analista está en condiciones de corroborar por su propia experiencia médica los esclarecimientos ofrecidos en ellos. En efecto, se trata del influjo inhibitorio de ciertos complejos psíquicos que se sustraen al conocimiento del individuo. Sí. Como el contenido más universal de este material patógeno, se destaca la fijación incestuosa esperada a la madre y hermanas. Además, debe tenerse en cuenta la influencia de impresiones penosas accidentales que se anudan al quehacer sexual infantil. Así es. Así como los factores que de una manera general reducen la libido susceptible de ser dirigida al objeto sexual femenino. Por medio del psicoanálisis se someten a estudio profundo casos de impotencia psíquica declarada. Se obtiene la siguiente información sobre los procesos psicosexuales eficaces. El fundamento de la afección es también aquí, como probablemente en todas las perturbaciones neuróticas, una inhibición en la historia del desarrollo de la libido
hasta su plasmación definitiva y merecedora de llamarse normal. En este caso, no confluyen una en la otra dos corrientes cuya reunión es lo único que asegura una conducta amorosa plenamente normal. Dos corrientes que podemos distinguir entre ellas como la tierna y la sensual. De esas dos corrientes, la tierna antigua proviene de la primera infancia. Se ha formado sobre la base de los intereses de la pulsión de autoconservación y se dirige a las personas que integran la familia y a las que tienen a su cargo la crianza del niño. El nacimiento ha recibido aportes de las pulsiones sexuales, acogiendo componentes de interés erótico que ya en la infancia fueron más o menos nítidos y que un posterior psicoanálisis descubre en todos los casos en el neurótico. Corresponde a la elección infantil primaria de objeto. De ella inferimos que las pulsiones sexuales hallan sus primeros objetos apuntalándose en las estimaciones de las pulsiones yoicas, del mismo modo como las primeras satisfacciones sexuales se experimentan apuntaladas en las funciones corporales necesarias para la conservación de la vida. La ternura de los padres y personas a cargo de la crianza, que rara vez desmiente su carácter erótico. El niño es un juguete erótico, esto está entre paréntesis. Contribuye en mucho a acrecentar los aportes del erotismo a las investiduras de las pulsiones yoicas en el niño y a conferirles un grado que no podrá menos que entrar en cuenta en el desarrollo posterior, tanto más si ayudan algunas otras circunstancias. Hasta ahí. Sí. Bueno, hay muchas cosas que nuestro querido público, ni más palomas, que captaron. ¿Por qué? Bueno, porque está en un lenguaje freudiano, sí, psicoanalítico, de que, ¿me entiendes, verdad? ¿Me entiendes, sí, Méndez? Sí. ¿O te explico, Federico? Sí, sí, sí. Bueno, pero podemos, en el próximo programa, ¿sí?, que nos toca cuando el jueves, sí, podemos explicar todo lo que está dicho de esta manera en el lenguaje cotidiano, porque es lo que tenemos, sí, como misión en el caso de estos programas. Es decir, queremos que nuestro público entienda lo difícil, lo imbrincado, lo duro de la sexualidad humana, que ciertamente con agua bendita no se cura nada. Bueno, creo que llegamos a tiempo. ¿Qué horas son? 2:10. 2:10. Sí. Muy bien, pues nos podemos despedir y entonces quedamos en el compromiso de que el jueves explicaremos de una manera mucho más accesible, porque palabra y otras palabras que están ahí, pues son, ya es un lenguaje freudiano que pues para nosotros es como el lenguaje cotidiano, pero no para nuestro público. Sí. Ok, pues nos vemos.